Bienvenidos sean todos al canal, al Profe Lucas. Hoy vamos a hablar de la tortura, el encierro, el castigo, la vigilancia, el control, el panóptico y el nacimiento de la prisión. La tortura, el encierro, el castigo, la vigilancia, el control. Me estoy refiriendo a este libro, a este librazo, un clásico ya. Vigilar y castigar, del autor francés, del pensador francés Michel Foucault. Vigilar y castigar, se cayó el lápiz, el nacimiento de la prisión. Es un libro que tenía ganas hace rato de hacer una reseña, una lectura compartida. ¿Cómo lo vamos a dividir? En este episodio de hoy vamos a hacer toda una lista de reproducción. En esta primera emisión nos vamos a referir solamente a la primera parte, llamada Suplicio, que a su vez se compone por 2 capítulos. Si bien son 10 capítulos el libro, va a ser un episodio por cada uno de los capítulos, no vamos a terminar más, así que vamos a optar por esa segunda vía, que es por partes. Son 4 partes. Hoy, en este capítulo, vamos a analizar la primera. Antes de empezar, les pediría que se suscriban al canal, que le den un me gusta, a la campanita, en comentarios. Así siento que del otro lado hay alguien a quien le pueden servir estos videos. Antes de empezar con Vigilar y Castigar, no vamos a dar la biografía del autor, porque sería tedioso y ameritaría un video aparte. Simplemente vamos a decir un breve comentario. El libro es de 1975, pero es súper importante tener en cuenta de que él ya, estas cuestiones de la vigilancia y del castigo, bueno, para hacer una obra de esta magnitud, de la resonancia que tiene este libro, la tiene que haber pensado mucho antes. 1973 hay un buen antecedente que es La verdad y las formas jurídicas. En realidad son una serie de conferencias, 5 conferencias que él da en la Universidad Católica de Río de Janeiro, y años después se logra publicar con ese nombre, La verdad y las formas jurídicas. Hay una lista de reproducción también en este canal, que les recomiendo que vayan a ver, si les interesa la temática, si quieren profundizar sobre esta relación entre el saber, entre el poder, entre el castigo, y cómo ha ido evolucionando o avanzando a lo largo del tiempo. Sobre todo porque en La verdad y las formas jurídicas hay un estudio incluso desde la antigüedad, cómo se manifiesta, cómo se expresa ese poder en la historia de Edipo, no ya desde el plano inconsciente, sino más en esta relación de saber y poder. Y acá en Vigilar y Castigar simplemente es la profundización de lo que dijo en La verdad y las formas jurídicas, pero limitado a estos finales de la Edad Moderna y principios de la Edad Contemporánea. Es decir, los años anteriores a la Revolución Francesa, él analiza 1767, 1768, y los años posteriores a la Revolución Francesa, 1830, 1840. Él ve que en esos años, en esos 75 años, 80 años, se produce un cambio en la forma de castigar. Como posiblemente sea un video muy largo, yo voy a dejar en el minuto en el que vaya a hablar de determinada cuestión. No solamente acá lo van a ver escrito, por ejemplo vamos a hablar de 2 capítulos. El capítulo número 1 se llama El cuerpo de los condenados, voy a dejar el minuto, y La resonancia de los suplicios. Quizás no quieran escuchar 40 minutos hablar de este muchacho y dicen, bueno, voy directamente hacia la parte que me interesa. Y además se van a dar cuenta que abajo les va a aparecer a ustedes en azul, si hablamos de la figura del verdugo. Yo voy a poner en el momento en donde se hable de eso para tener el video un poquito mejor dividido. Que no sea tan tedioso para ustedes. En el primer capítulo, que se llama El cuerpo de los condenados, lo que va a hacer Foucault es arrancar con una famosa, hace una alusión, una cita bastante extensa, a un suplicio, a una tortura en la vida pública, a Damiens en 1767, es decir, si mal no saco la cuenta, 32 años antes de la Revolución Francesa. Es una descripción bastante escatológica, incluso si se quiere, de esa tortura, de ese suplicio en la vida pública, en donde a este muchacho en cuestión se le atenazan partes del cuerpo, sobre esas partes del cuerpo se le vierte en plomo derretido, aceite hirviendo, intentan desmembrarlo por medio de 4 caballos, los 4 caballos no pueden hacer eso, se emplean 6 caballos, esos 6 caballos tampoco pueden. Con un cuchillo y con un hacha terminan desmembrándolo al sujeto, cortándole nervio por nervio. Esas partes son arrojadas al fuego, el torso también, según testimonios, algunos dicen que el torso se movía, es decir, que respiraba, tenía vida todavía el sujeto. Se lo arroja al fuego y esas cenizas son esparcidas al viento. Es una tortura múltiple. ¿Por qué le interesa a Foucault demasiado citar este caso? Porque nos quiere decir algo. Está hablando de que en 1700, antes de la Revolución Francesa, 30 años antes de la Revolución Francesa, una práctica cotidiana, un suplicio, una forma de condenar muy normal es esa, es la de exponer al patíbulo público, al escarnio público, al reo en cuestión. Algo va a pasar en 75 años que esas formas de ejercer la justicia, o sobre todo un poder soberano
político de sancionar y de castigar cambian, no sé si radicalmente, pero rotundamente. Vamos a ver que en todo el procedimiento judicial van cambiando muchas cuestiones, pero sobre todo cambia esa forma de visibilizar o no al reo, al condenado y al que sería merecedor de todo el poder de la justicia. Lo que hace también Foucault en este capítulo es, digamos, traer el reglamento de la casa de jóvenes delincuentes de París. Sería un penal, una prisión, en donde vemos que las formas de castigar ya son otras. Trabajo obligatorio, trabajo forzado durante 9 horas, tiene un tiempo para el rezo, un tiempo para el descanso, un tiempo para mínimo ejercicio, para la educación, un tiempo para el almuerzo, para la cena, donde vemos que está todo perfectamente reglamentado y no hay ya Foucault lo que va a decir es no hay ya un castigo hacia el cuerpo físico, sino más hacia el alma. Después más adelante vamos a decir qué entiende Foucault por alma. ¿Por qué le interesan a Foucault, repito, estos dos casos? El del suplicio público de Damiens en 1757, creo que dije 67, me confundí, 1757, y 75 años después este reglamento de una casa para delincuentes juveniles. Le interesa que algo en esos 75 años desapareció y es esta figura del suplicio. Esa típica imagen que incluso vemos en películas o en series donde se lleva durante cuadras y se humilla al reo en cuestión, las personas le lanzan insultos, las personas también, digamos, los transeúntes lo insultan y es ejecutado ante los ojos de todos. Ese suplicio, desaparece. Todo Vigilar y Castigar, sobre todo el primer capítulo y el segundo, se va a tratar sobre eso. ¿Qué cuestiones operaron ahí para que cambie esa forma de condenar a ese otro y de, no tanto en términos de suplicio, sino más en términos de vigilancia y de control? Entonces lo que tenemos acá, a esta altura del capítulo, es toda una anulación del espectáculo público y de ese cadalso y de esa humillación del criminal. En la página 18 de esta edición, el autor dice: el rito que cerraba el delito se vuelve sospechoso de mantener con él turbios parentescos. Es decir, el suplicio, esa forma de castigar, se empieza a asimilar al delito que cometió el sujeto en cuestión, de igualarlo, sino de sobrepasarlo en salvajismo. Es decir, puede llegar a ser incluso más salvaje esta condena que el crimen cometido. De emparejar al verdugo con un criminal y a los jueces con unos asesinos. De invertir en el último momento los papeles. De hacer del supliciado un objeto de compasión o de admiración. Esto me parece que condensa todo el capítulo, porque después vuelve hacia esta utilización política en que si desaparece el suplicio no es tanto por una cuestión de humanidad, es decir, Francia e Inglaterra, que son los casos que él analiza, se hayan levantado de buen humor y buenas y dijesen, listo, a partir de mañana se acaban los suplicios, porque el otro es un ser humano, sino por el contrario. Puede llegar a tambalear el poder político si la gente empieza a cuestionar esta forma de castigar que tenemos. Tenemos que hacer que este castigo quede circunscripto entre 4 paredes y que nadie lo vea, que deje de ser un espectáculo público. ¿Por qué? Porque la población puede empezar a tener admiración por ese reo, por ese criminal, y eso no tiene que ser posible. Después Foucault de todas formas matiza esta idea de sobrepasarlo en salvajismo. Él va a decir que esta tortura para encontrar la verdad y después el suplicio para castigar al culpable no merece el epíteto de salvaje. Digo, es el mismo el que se contradice porque escribe, al menos este libro y La verdad y las formas jurídicas, más en términos de conferencia, en términos de que sabe que se le puede llegar a retrucar algo y está pensando constantemente en eso. Matiza en el mismo capítulo, en el capítulo número 2, en verdad, la palabra salvajismo, dice: no se trata de salvajismo, sino de crueldad. ¿Por qué? Porque si decimos salvajismo, le estamos quitando todo atisbo de civilización. Parece ser que el salvaje queda por fuera de esa racionalidad, y por el contrario, la tortura, el suplicio, son sistemas totalmente teatralizados, ritualizados. Hay una determinada cantidad de latigazos que tienen que darse, todo cronometrado. En un momento también dice: el verdugo es una especie de relojero escrupuloso. Entonces no es algo irracional y salvaje, sino que está la tortura y el suplicio perfectamente integrado y pensado en este sistema judicial anterior a la Revolución Francesa. Lo que va a traer también Foucault acá es el artículo 3 del Código Francés de 1791, plena Revolución Francesa. Entre comillas, a todo condenado a muerte se le cortará la cabeza. Y esto tiene un doble sentido. Por un lado es la anulación del espectáculo, ese espectáculo que veíamos, esa humillación hacia el criminal. Eso ya no va a suceder, o no debería suceder, porque vamos a ver que se mantienen resabios. De hecho, hay toda una teatralización de la guillotina. Y por otro lado, la anulación del dolor.
tiene que ser un sufrimiento, no tiene que haber sufrimiento en verdad, y tiene que ser una sola muerte. Uno podría decir, bueno, sí, evidentemente es una sola muerte, uno no muere 2 o 3 veces, pero en esa tortura, en ese suplicio, que dura, en algunos casos llega a durar hasta días, o cortar los miembros, arrojarlos al viento, hay una tortura incluso después de la muerte. Lo que va a suceder acá es una muerte como un relámpago de una vez y para siempre, acorde con estos tiempos del iluminismo, que hacen, por un lado, que desaparezca esta humillación pública, y por otro lado, que desaparezca el dolor. Lo que se va a inscribir esta nueva forma de castigo es más no tanto en un cuerpo sufriente, sino más en un cuerpo sujeto de derechos, en un ciudadano. Lo que hay que hacer es cortarle la cabeza y su existencia, es decir, sus derechos como ciudadano, pero no tanto inscribir ese suplicio en un cuerpo sufriente como se hacía antes. Y como decíamos antes, estos resabios no desaparecen, quedan, no es lineal el proceso tampoco. Vemos que esta teatralidad del suplicio va a persistir. Vemos que la guillotina, uno podría decir, pero está hablando de una especie de humanización, o de no sufrimiento, o de no exponer al otro, y la guillotina vemos precisamente eso. La guillotina lo que intenta hacer es condensar esas cuestiones y hacer que el otro, que desaparezca su vida de una vez y para siempre y de forma rápida. En un primer momento, grandes contingentes de personas asisten a ese espectáculo. Lo que tienen que hacer es hacerlo en coches cerrados. No obstante, siguen asistiendo, quieren ver ese espectáculo. Lo que hacen es hacer las ejecuciones de madrugada, es decir, no la hacen ni a la mañana ni a la tarde. Lo tienen que hacer en un horario donde no haya gente en la plaza. Y terminan finalmente haciéndolo en recintos cerrados, detrás de los muros de las prisiones. Pero lo que nos dice algo, si tienen que tomar estas medidas, quiere decir que es visto por los ojos de la sociedad todavía este sistema de condenar al otro como un espectáculo digno de ser visto. Y en Inglaterra lo que vemos es que son reticentes todavía a aligerar, a modificar las penas que merecerían los supliciantes. Entonces no es un proceso lineal, pero sí se produce al menos en el lapso de 75 años. Y lo que dice Foucault es que así como no se suprime esto de ritual que tiene el suplicio, tampoco se va a suprimir esta idea. Digamos, él sostiene de que en realidad este castigo, este tormento se inscribe sobre el alma y no tanto sobre el cuerpo, y uno podría refutarle y decirle, pero te estás olvidando que en los sistemas penitenciarios modernos el hecho de privarlos de alimento, hasta llevarlos a la muerte, el hecho de que haya una prohibición sobre la sexualidad, el hecho de que estén encerrados, el hecho de que haya celdas de aislamiento, nos hablan de una tortura física. Incluso es evidente de que eso sucede. Y lo que va a decir Foucault es, en verdad, efectivamente, él analiza bastante esos casos y suceden, pero tenemos que también hay, eso lo dice al final de los 2 capítulos, del capítulo 2, que hay muchos motines de presos en donde vemos que se revelan incluso en esas cárceles modelo, esas cárceles donde tienen alimento, donde tienen recreos, donde no estarían tan mal como los otros presos, y se producen más rebeliones en esas cárceles, lo que nos habla de precisamente de que hay también un control sobre el alma más que sobre el cuerpo. ¿Qué entiende Foucault por alma? Porque uno podría decir, pero estamos hablando de un filósofo francés de la segunda mitad del siglo XX que habla de alma. Cuando habla de alma se entendería lo que nosotros podríamos pensar más en términos psicológicos. Son estos pedagogos, estos carcelarios, estos fiscales, estos psiquiatras, sobre todo esta psiquiatría que se introduce en todo el derecho penal, que está siempre controlando al sujeto, fijándolo, más que en términos de castigarlo a latigazos, es fijarlos a la sociedad. Esa es la forma de torturar el alma. A eso hace alusión Foucault con el alma y no tanto al cuerpo. Lo que va a decir el autor en relación al cuerpo y al alma es que estos sistemas penales en realidad cambian no tanto el contenido de la ley, algo que también analiza en La verdad y la forma jurídica, sino más bien estas últimas instancias de la justicia, que es cómo se encuentra culpable a alguien, es decir, cómo se determina la verdad, y por otro lado cómo se lo condena, cómo se lo castiga, es decir, estas formas de ejercer el poder. Ahí se condensa el saber y el poder, de lo que viene hablando Foucault, repito, en La verdad y las formas jurídicas, y condensa de una forma un poco más elaborada, teóricamente, en vigilar y castigar. Por un lado, ese procedimiento judicial, el de la condena, repito, que determina lo que es verdad, y el castigo, que va a determinar estas formas de articularse el poder. Y algo central, y por eso el autor está insistiendo más que en este castigo corporal,
a este cuerpo supliciante, sino más bien a este alma, es que aparecen toda una serie de conceptos, se va a empezar en las sentencias, en los juicios, van a aparecer otras ideas, pero sobre todo otros personajes. Aparece en el Código francés de 1810 la idea de demencia, entonces uno no sería consciente del crimen que acaba de cometer si se encuentra en ese estado de demencia, y por aparecer este concepto van a aparecer también otros anexos judiciales. Por ejemplo, en la página 31, el autor dice: se pregunta, ¿el papel del psiquiatra en materia penal? No experto en responsabilidad, sino consejero en castigo. A él le toca decir si el sujeto es peligroso, de qué manera protegerse de él, cómo intervenir para modificarlo y si es preferible tratar de reprimir o de curar. Aparece por primera vez en los códigos penales, sobre todo en el caso francés, esta idea de que puede ser curable ese otro. Y esta idea es central porque Foucault va a introducir dos cuestiones. Por un lado, esta idea del demente o del insano mental, que parece no respetar esas ideas iluministas de la razón y que merece ser castigado o al menos fijado a la sociedad. Y por esa fijación a la sociedad también es que aparece otro concepto clave, que lo desarrolla más en La verdad y las formas jurídicas, que es estas instancias o instituciones de secuestro. Para Michel Foucault las instituciones de secuestro son 4: la escuela, la fábrica, el hospital psiquiátrico y la cárcel. En este libro va a analizar la cárcel, pero esas 4 instituciones son instituciones de secuestro y de fijación, no tanto de exclusión. Uno diría, pero es evidente que la cárcel excluye. No es la meta final o primera de la cárcel la exclusión, sino que lo que quiere es incluir, es decir, determinada población se apartó de la ley soberana. Lo que se pensaba antes era que había que eliminarlos físicamente, pero sobre todo torturarlos antes. Lo que va a suceder ahora es hay que volver a traerlos a la sociedad, hay que ver de qué forma se los rehabilita, se los cura, y aparecen todas estas ideas de virtualidad, de peligrosidad, de cuán peligrosos pueden llegar a ser. Y otra idea central en este capítulo es que todos estos elementos que aparecen son extrajudiciales. El psiquiatra, el pedagogo, son absorbidos por la justicia penal, pero no logran ser adrede, no son absorbidos del todo. Quedan ahí un medio camino, y es este hecho de exculpar al juez, que en última instancia sí establece sentencia, pero porque se encuentra ayudado o tiene el veredicto de estas otras instancias, del pedagogo, del psiquiatra, que van a influir en el juicio que la justicia hace en cuestión. Y en la página 36 de esta edición, Foucault lanza una definición central de poder, que lo haría, digamos, cuando uno analiza qué es el poder según Foucault. Esta definición lo condensa todo como una estrategia, va a decir el autor, que sus efectos de dominación no sean atribuidos a una apropiación, sino a disposiciones, a maniobras, a tácticas, a técnicas, a funcionamientos, que se descifre en él una red de relaciones, siempre tensas, siempre en actividad, más que un privilegio que se podría detentar, que le dé como modelo la batalla perpetua, más que el contrato que opera un traspaso o la conquista que se apodera de un territorio. Hay que admitir, en suma, que este poder se ejerce más que se posee. No es el privilegio adquirido o conservado de la clase dominante, sino el efecto de conjunto de sus posiciones estratégicas, efecto que manifiesta y a veces acompaña la posición de aquellos que son dominados. Es central, porque hay que diferenciar, por un lado, cuando uno habla de poder, de este poder político soberano, pero cuando uno habla de poder y estas relaciones que articulan la sociedad o estas ideas dominantes, si se quiere, Foucault viene a romper esta idea de que el poder se ejerce desde arriba hacia abajo, esta mirada unidireccional, y lo que va a decir es, tengamos cuidado porque también el poder se ejerce desde abajo hacia arriba, no es algo que se tenga de una vez y para siempre, sino que es una red siempre tensa que se ejerce en múltiples sentidos y en múltiples direcciones. Por ejemplo, cuando él analiza el origen de la prisión, sobre todo en La verdad y las formas jurídicas, lo que va a decir es que tiene dos orígenes. Por un lado, en el caso inglés, lo que vemos es estos grupos religiosos, para escapar al ojo observador del poder central, lo que hacen es autorregularse. Van a autoimponerse normas regulatorias, prohibición del adulterio, contra el alcoholismo, contra los libros licenciosos. Todas estas normas lo que hacen es mostrarle al poder central, miren, que nosotros nos controlamos mejor de lo que ustedes nos controlarían, acá está todo regulado, no hace falta que el poder central intervenga.
Y por otro lado, en el caso francés, lo que tenemos es la aparición de las letras, que es un amante despechado, le solicita al rey o a los funcionarios del rey que actúen, que hagan algo, y el rey termina por lo general dando curso legal a eso que pidió el pueblo. Entonces tenemos que este nacimiento de la prisión surge desde abajo hacia arriba. Son estos grupos autorregulados por un lado, de esta población civil la que le pide al rey que actúe. En última instancia es el rey, pero lo hace porque se lo está pidiendo el pueblo. Entonces ya no podemos tener esta lectura de el poder se ejerce desde arriba hacia abajo, sino que tenemos que contemplar esta mirada muy rica de Foucault que nos habla de un poder ejercido en múltiples relaciones. Y Foucault a esta altura va a decir dos cosas que también son centrales, que hay que renunciar a... Hay una mosca, acá está. Ahí se fue. Y lo que va a decir Foucault es, tenemos que renunciar a esta idea sobre el poder que tradicionalmente afirma de que el saber se produce allí donde no hay poder, o sea, tendríamos un saber aséptico, objetivo, y por otro lado a suponer que el poder vuelve loco y que la renuncia del poder te vuelve sabio, es decir, el monje tibetano que se encuentra en el medio del monte, que tiene el conocimiento pero no tiene el poder. Y lo que dice Foucault es que hay que admitir que el poder produce saber. Este poder es el que constituye escuelas, cárceles, fábricas, constituye nuevas subjetividades y no antes, es decir, ese poder es el que constituye nuevos sujetos y nuevas subjetividades, nuevas formas de conocer, y precisamente eso es el poder, está imbrincado en relaciones con el conocimiento, con el saber. Entonces hay que eliminar esa mirada tradicional de que supone el saber y el poder como compartimentos estancos. Llegamos al capítulo 2, que se titula La resonancia de los suplicios. Y lo que va a decir el autor ahí es, no hay que exagerar de todas formas, cuando nosotros vemos ese patíbulo, ese escrutinio público, esa amenaza, ese exponer al otro y supliciarlo, es decir, torturarlo. Esos básicamente son el 10% de las penas, de las condenas, no es la totalidad, pero lo que es importante es cómo esa dinámica del suplicio está presente en las otras, en el otro 90%. Por ejemplo, cuando vemos el destierro, lo que se suele hacer es marcar antes el sujeto en cuestión. Cuando se produce una multa también hay una humillación y una exposición pública. Entonces el suplicio está presente incluso, es decir, no solo en un ahorcamiento, en un desmembramiento, sino que hay formas de suplicio un poco más solapadas, pero presentes en todas las formas de condena anteriores a la Revolución Francesa. ¿Qué es un suplicio? A esta altura también Foucault profundiza un poco más en suplicio y va contradiciendo esa idea de que el suplicio es algo salvaje. Y lo que dice es, tiene que responder a 3 criterios, que en realidad termina en 4. En primer lugar, debe producir cierta cantidad de dolor. No es simplemente privar del derecho a vivir, sino la subdivisión de la muerte en 1000 suplicios o en 1000 muertes. Es un arte cuantitativo del sufrimiento. Por ejemplo, en la tortura de Damies, eso queda muy en claro, que está todo perfectamente cuantificado cuánto debería sufrir el reo. En segundo lugar, hay reglas. Existe un código jurídico del dolor. De acorde a la pena, cuántos números de latigazos tienen que dárseles, si al torturado las cenizas se le arrojan al viento o no. Está todo perfectamente reglamentado. No es que al verdugo, en un rapto aunque puede pasar, en un rapto de salvajismo hace lo que se le ocurre, sino está todo perfectamente reglamentado. En tercer lugar, el suplicio forma parte de un ritual. No lo profundiza mucho acá, pero después en otros capítulos vuelve incluso, en donde consigna de que este ritual es intentar hacer inteligible, comprensible la muerte. Grandes números de mortalidad infantil, sequías, penurias, son números altos de muertes. Entonces lo que hay que hacer, lo que intenta hacer la sociedad es esa muerte, intentar encuadrarla dentro de algo que sea ritual. 4. El suplicio deja signos sobre el condenado y tiene que ser resonante para la justicia, debe ser entendido y visto por todos. Es decir, tiene que ser un suplicio no a puertas cerradas, a menos en esta instancia previa de la que analizan vigilar y castigar, sino que tiene que ser visto por todos. Y tradicionalmente uno creería entender de que es para que la sociedad vea de que, a modo de ejemplo, digamos, se coloca la cabeza en una pica, entonces uno dice, bueno, no tengo que cometer determinado crimen porque voy a terminar así. Pero es más bien, Foucault lo que va a decir es más bien para demostrar el poder que fue, porque cualquier crimen en definitiva lo que hace es ultrajar al poder. Es un regicidio en potencia, porque es la ley del rey la que es violentada. Entonces lo que tiene que hacer el rey es no permitirlo, porque se está violentando su poder, y cuando eso sucede,
tiene que aparecer él. Y lo que va a decir Foucault también es, no por nada, digamos, este suplicio es resonante, así se llama el capítulo, la resonancia de los suplicios, es por un lado, para manifestar esa magnitud del poder, que no puede ser violentado, y cuando es violentado aparece el rey, no comete ni siquiera, Foucault lo que dice es, no son excesos, ni es algo irracional, que lo que se quiere es efectivamente que ese sujeto sufra, porque allí se manifiesta el poder. Y por otro lado, tenemos también de que excepto en Inglaterra, todo el procedimiento judicial se lleva en el más absoluto secreto, ni siquiera el acusado se entera mucho de lo que sucede hasta el momento de la condena, y es precisamente allí, ese momento de la condena, el que efectivamente es puesto ante los ojos de todos. Es decir, la ciudadanía, la sociedad, no puede decidir, ni siquiera puede enterarse lo que sucede en la justicia, simplemente cuando esa justicia, pero sobre todo el poder real, se manifiesta en todo su poder para castigar. Y un elemento también importantísimo en esta justicia penal, previa a la Revolución Francesa, en realidad Foucault no está hablando de la Revolución Francesa como un quiebre, pero nosotros lo consignamos para que se entienda en términos de fechas, en todo este proceso, digamos, del que habla Foucault antes del nacimiento de la prisión. En este proceso penal, el rol de la confesión es fundamental. ¿Por qué? Porque así como Foucault habla de un poder que se ejerce desde abajo hacia arriba, también puede ser ejercido desde arriba hacia abajo, pero como habla en múltiples direcciones, es importante que este sujeto, que este futuro supliciante, tome su rol en ese ritual, en ese teatro, y confiese su culpabilidad. Quiere decir que el sistema efectivamente funciona, porque no es que está castigando a personas que se desentienden y que no quieren ser condenadas, sino por el contrario son personas que se resignan y van al patíbulo, algunos se enderezan incluso el cartel que los acusa, cuando los quieren tapar para evitar el escarnio público se sacan el velo, según algunos relatos pareciera ser así. Entonces lo que puede ser así o no, pero lo que muestra es que en definitiva, al exaltar toda esa parte de la confesión y de que el acusado prácticamente acepta el suplicio sin mayor queja, nos habla de que este sistema es no tanto en términos de aceptación, pero sí en términos hegemónicos. Es un sistema dominante. Y es un Foucault que sigue todavía preocupado por el cuerpo. Y lo que va a decir es, tenemos dos cuestiones también en relación al cuerpo del supliciado. En primer lugar, se hace al culpable el pregonero de su propia condena. Se lo pasea por las calles con un cartel, se hace un alto en los cruces de calles importantes para que él diga cuál es la sentencia de que se lo acusa, tiene que leer la condena, cuando pasan por la puerta de las iglesias tiene que retractarse. Entonces se lo convierte en el pregonero de la propia sentencia al acusado, al condenado. Y por otro lado, es proseguir otra vez la escena de la confesión, en medio de la tortura, en medio del suplicio, cuando ya prácticamente está por finalizar su vida. Para ganar tiempo, el sujeto en cuestión puede hacer un paro y decir, esperen, tengo nuevas pruebas que aportar a la causa. En muchos casos es para ganar 1 o 2 minutos y vivir un poquito más, porque ya la suerte está decidida. Y en esto es importante citarlo, porque lo menciona Foucault bastante, que es el caso del buen condenado, como decíamos antes. Cita a François Villard, quien había sido cajero general de postas en 1772 y había asesinado a su mujer. Incluso en el momento de la condena, pero sobre todo en el momento ya de su eliminación física, él se encontraba vestido de luto todavía, y es el sujeto que mencionamos que cuando le querían le querían poner un velo para que la gente no lo insulte, para sustraerlo de la mirada de los transeúntes, él no quería afrontar con dignidad su ejecución. Cuando pasaban por los caminos y él veía que se le torcía un poquito el cartel y la gente no leía la sentencia, lo enderezaba para que se lea mejor. Entonces tenemos el buen supliciante. En esta idea también del cuerpo, ¿no? De que es el mismo supliciante el pregonero, por otro lado es el mismo supliciante el quien parecería ser el que acepta esa condena. Hay una frase también en el tercer punto. Foucault dice, prender como con un alfiler el suplicio sobre el crimen mismo. Es emparentar el suplicio y el crimen. Es decir, donde se cometió un asesinato, hay que torturar efectivamente, hay que ejecutar al reo en ese lugar. Si es un asesino hay que cortarle la mano. Hay que establecer toda una serie de simbolismos que aten al crimen con la condena. Y también en esta idea del cuerpo le establece un cuarto punto, que es esta lentitud del suplicio. Que lo que hace, además de establecer muchas muertes para esa persona sufriente, lo que hace es
sobre todo a los ojos de la gente, es ganarse no tanto pensado en términos de infierno, sino ganarse el paraíso. Quizá Dios vea con buenos ojos ese hecho de afrontar o de confesar o de afrontar heroicamente el suplicio, y eso sería tenido finalmente en cuenta por Dios. Y algo súper interesante, ya llegando al final del segundo capítulo, es el suplicio tiene entonces esta dimensión judicial, evidentemente, porque estamos hablando de la justicia penal, pero sobre todo una dimensión política. Recordemos que no importa tanto si el sujeto si es culpable o no, en cuestión sí importa, pero no hay una idea de reformarlo, sino que lo que se quiere es castigar. ¿Y por qué se lo castiga? ¿Y por qué se lo castiga públicamente? Para reafirmar ese poderío del soberano, que ese crimen cometido no es tanto que el sujeto A haya matado al sujeto B y el daño que le ocasionó al sujeto B, sino el daño que le ocasionó al rey. Como esa ley, digamos, el no matarás, es una ley establecida por el rey, repetimos lo que dijimos antes, es un regicidio en potencia, es violentar la norma del rey. Eso no tiene que ser aceptado, que alguien esté en la comunidad violentando a la normativa del rey, entonces ese poder soberano político tiene que manifestarse en todo su esplendor. Además de esta función judicial y esta función política, tiene una función militar, el suplicio. Vamos a ver que prácticamente en todas las ejecuciones públicas hay una guardia del rey. En algunos casos hay doble filas de arqueros, doble filas de infantería, porque saben que es probable también de que suceda algún arrebato de simpatías por parte del pueblo y quieran rescatar a los reos, que los reos escapen. Entonces está esta dimensión constante de justicia, pero también es este sistema soberano político que se reafirma a sí mismo, y este sistema militar también. Foucault también en este momento analiza la figura del verdugo. Es decir, el verdugo tiene una dualidad, porque por un lado comparte la infamia del reo. Cuando uno analiza, incluso hasta prácticamente en el inconsciente, nos viene a la mente esta idea de que el verdugo y el reo son prácticamente sujetos similares, y dijimos que en crueldad, a veces el verdugo lo que hace es sobrepasar la crueldad del reo, pero por otro lado es el brazo, es la fuerza del soberano político. Es ese brazo ejecutor de esa voluntad y de ese designio real. Y suele predominar todavía esta idea de que si el supliciante soporta la tortura, se hace merecedor del perdón, es decir, si fue torturado y todavía sigue con vida, la multitud reclama que se lo perdone, digamos, y que sea puesto en libertad. Entonces algunas normas jurídicas empiezan a establecer esta idea de que de todas formas lo vamos a asesinar igual aunque sobreviva al suplicio, porque saben que puede despertar la simpatía por parte del público que está como espectador. Además de esta figura del verdugo, algo súper importante en el suplicio es el pueblo, digamos, qué rol cumple este espectador. Y Foucault dice que quizás es la parte más importante, porque se está solicitando su presencia, por algo se hace, por algo existe un suplicio público, y además se lo invita a que deslice parte de su violencia, es decir, no solo la violencia del rey contra el reo, contra el criminal, sino que se permite que aparezcan personas que lo insulten, que le arrojen objetos, que le arrojen piedras. Esa es la idea del suplicio, hasta ahí nomás. Por algo hay toda una guardia montada, porque esa presa es una presa final del rey. El rey te permite que en determinado momento le hagas algo, que descargues tu ira para con el reo, pero hasta ahí nomás. Es una presa final del rey, que cuando ven los verdugos, digamos, y los asistentes del verdugo, que esta gente se excede, van a poner un límite y son ellos los que tienen que ponerle fin a la vida del criminal. Y lo que va a decir Foucault, página 72, es: si la multitud se agolpa en torno del patíbulo, no es únicamente para asistir al sufrimiento del condenado o azuzar el furor del verdugo, es también para oír cómo aquel que no tiene ya nada que perder maldice a los jueces, las leyes, el poder y la religión. Entonces tenemos un pueblo que está pendiente de la ejecución pública, no tanto porque quiere haber un castigo hacia el reo, sino porque quiere escucharlo, oír, como no tiene nada que perder, porque va a ser asesinado, va a blasfemar contra la religión, contra los jueces, contra el rey. Entonces quieren ir a escuchar precisamente eso. Y hay dos casos que nos dicen bastante sobre esta presencia del público en los suplicios, uno en 1761 y otro en 1781. El primero se había acusado a una sirvienta de robar una tela de un comerciante, se la quería ejecutar, por eso la gente obviamente no tolera ese tipo de condena, y saquea, prende fuego la casa del comerciante, y terminan rescatando a la mujer en cuestión, y bueno, se pide que se la perdone, cosa que finalmente pasa. Y por otro lado, un párroco que es muy querido por la ciudadanía en 1781 y que es asesinado por un señor opulento que termina siendo perdonado. Entonces, digamos, la ciudadanía dice: pero ¿cómo puede ser? A un sirviente, a un mendigo, si hace eso, se lo ejecuta, se lo tortura, se lo desmembra,
y parece ser que es una cuestión de, claro, la gente no lo piensa tanto en cuestión de que puede ser de clase, pero está esa idea de que el otro efectivamente, por sus altos recursos, puede ser perdonado, mientras que nosotros, el pueblo normal y ordinario, eso no le va a suceder. Y páginas 74 y 75 dice también: resultaba evidente que aquel gran espectáculo de las penas corría el riesgo de ser vuelto del revés por los mismos a los cuales iba dirigido. El terror de los suplicios encendía de hecho focos de ilegalismo. Los días de ejecución se interrumpía el trabajo, se llenaban las tabernas, se insultaba al gobierno, se lanzaban injurias y hasta piedras al verdugo. Incluso hubo un caso donde terminaron corriendo a un verdugo, asesinan al ayudante del verdugo. Entonces vemos que no hay un proceso de humanización, sino de que el mismo poder soberano dice: me parece que no nos es tan conveniente mostrar públicamente una ejecución porque se nos puede volver del revés. Y Foucault finaliza más con un plano desde la literatura o de las formas de cómo circulaban panfletos, hojas sueltas, que él denomina emociones del patíbulo, donde antes de las ejecuciones públicas entre los transeúntes había papelitos en donde decían quién era el acusado. Por lo general en algunos casos se los retrataba como héroes incluso. Entonces lo que hace el gobierno claramente es empezar a prohibir que circulen esas hojas sueltas. Y por otro lado, pero sobre todo más con este cambio, no tanto de mentalidades, sino de formas de administrar la justicia, estas formas un poco más capilares y sutiles de condenar al reo, empieza a aparecer toda una literatura policial que Foucault lo que dice es, se pasa, que tiene que ver con una idea de clase también, ¿no? Ya el reo no es el simple mendigo, sino que es un burgués. Ya el crimen es otro, tiene que ser una persona inteligente para cometer un crimen, una persona de altos recursos que pueda eludir a la justicia. Entonces toda esta literatura policial se pasa de la exposición de los hechos al descubrimiento, al intelecto del detective para descubrir el hecho, del suplicio a la investigación y del enfrentamiento físico a la lucha intelectual, que tiene que ver con estas formas de ejercer el poder. Para finalizar y resumiendo, de estos dos capítulos dan cuenta de esas nuevas formas de administrar, estas nuevas formas más capilares, sutiles, ocultas de ejercer la justicia, pero sobre todo estas últimas instancias de justicia que tienen que ver con la condena y con el ajusticiamiento, con la ejecución. Va a suceder no ya en el plano del suplicio, de la tortura ante los ojos de todos, sino encerrado entre cuatro paredes. Eso, ni más ni menos, es el nacimiento de la prisión. Sin más, si les gustó, si les sirvió, un me gusta, un comentario y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.